psicopáticas. Los traumas y las impresiones nerviosas trastornan muchas veces las funciones del sistema nervioso cerebroespinal, y también los funcionalismos del sistema nervioso gran simpático y glándulas de secreción interna. La personalidad psicopática sexual tiene, por ejemplo, orígenes muy complejos. La desviación del instinto sexual y del instinto de poder originan personalidades psicopáticas, esquizoídicas, y compulsivas de variedad infinita. Los sadistas masoquistas son el mejor ejemplo de lo que significa la desviación de los instintos sexual y de poder. Los sadistas masoquistas cometen los crímenes más sangrientos que asombran por su monstruosidad. El fetichismo con sus misas negras y brujería forma parte de esta constelación criminal. Sin embargo, uno se asombra cuando ve reír a los jueces ante la brujería con sus embosí. Fetichismo. En cierta ocasión se presentó ante el Ministerio Público un sujeto enfermo que venía a poner queja contra su amante que dizque lo estaba embrujando. Exhibía como cuerpo del delito un muñeco lleno de alfileres. Las autoridades se rieron del denunciante y, como para quitárselo por el momento, le salieron con un sofisma de distracción prometiéndole citar a la mujer. Cuando el hombre se ausentó de la oficina del Ministerio Público, un empleado riéndose le quitó los alfileres al muñeco, y después arrojó el embo a un depósito de agua. Al día siguiente el hombre se presentó otra vez ante las autoridades lleno de alegría y de salud. El hombre dio las gracias a las autoridades creyendo firmemente que ellas lo habían curado, pues se sentía absolutamente sano. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué dice el derecho penal de esto? El derecho penal no entiende nada de esto. A la ciencia de la criminología le corresponde estudiar la parte científica del fetichismo y brujería. Es imposible reír ante hechos demostrados. Reír de los embos en esta época de la radioactividad, y en instantes en que estudiamos física atómica, resulta realmente necio y absurdo. El caso que acabamos de relatar podría incluirse dentro de la psicobiología. El empleado que quitó los alfileres al embo y que luego arrojó el embo al depósito de agua, fue realmente el médico de ese enfermo. La imaginación de la amante exaltada con los alfileres del muñeco, hería al hombre. Entre el embo y el enfermo existía relación psicobiológica, energética, sutil y real como las ondas de la radio, o como las emanaciones del radium y del cobalto. El empleado que quitó los alfileres y arrojó el muñeco al agua alteró el instrumento de tortura y curó al enfermo. Ese fue el médico del enfermo. Es necesario despertar la clarividencia para estudiar la psicobiología a fondo, profundamente, en sus bases. Necesitarnos trascender la ley bárbara del talión, y estudiar la criminología a la luz de la psiquiatría ampliada. Hay que tener en cuenta y estudiar el yo hereditario, el yo inconsciente, el yo infraconsciente, el yo subconsciente, el yo epileptoide, el yo genotípico, etcétera, etcétera. Hay que explorar profundamente el yo en los trasfondos más profundos de la mente, y luego organizar una psicoterapia trascendental para curar a esos infelices delincuentes. La ley del talión no reforma a nadie. El dolor es inútil. Se necesita la psicoterapia. Hay que estudiar los síndromes o enfermedades psíquicas. Los diagnósticos criminológicos deben fundamentarse en la psiquiatría ampliada. Hay que analizar las alteraciones mentales sobre bases de teosofía. Es urgente conocer el cuerpo mental. Es necesario ampliar la psiquiatría forense. Hay que estudiar en forma didáctica la psicobiología y la psicopatología. La tarea valiosa del Lombroso y Marro queda incompleta sin teosofía. Los estudios de antropología criminal perfeccionados por Verbaek al aplicarlos al sistema puramente penitenciario, resultan incompletos cuando no se estudia la psiquiatría bien ampliada con sabiduría teosófica. Hay que hacer el análisis psicosomático del delincuente. Es urgente conocer la psicofisiología del delincuente. Es indispensable estudiar las glándulas endocrinas del delincuente. Es necesario analizar las funciones puramente psíquicas de las glándulas endocrinas del delincuente. La endocrinología y la criminología se hallan íntimamente correlacionadas. Es urgente estudiar luego los sistemas nerviosos de relación, central y órgano vegetativo. Después de todos estos estudios sobre el delincuente, exploremos a fondo el yo, los trasfondos más profundos de la mente.
El diagnóstico y el pronóstico sobre la personalidad del delincuente son exactos cuando conocemos la teosofía y materias rosacruces. Toda ciencia está incompleta cuando se desconoce la sabiduría oculta, es decir, la gnosis. El diagnóstico y pronóstico del delincuente deben ser exactos porque de lo contrario continuaría la ley del talión. Las penitenciarías deben convertirse en clínicas de psiquiatría, hospitales, universidades, escuelas, talleres, granjas agrícolas, etcétera, etcétera. La psicoterapia es polifacética. Cada delincuente necesita sus profesores especializados. El tratamiento correctivo pedagógico, la psicoterapia pedagógica, debe estar a cargo de psiquiatras que verdaderamente hayan estudiado teosofía, rosacrucismo, hermetismo, yoguismo, etc., es decir, que sean gnósticos. Los psiquiatras materialistas no logran reformar a los delincuentes, resultan un fracaso absoluto. El materialismo ya fracasó en la Rusia soviética, como lo está demostrando el hecho evidente de 15 millones de maometanos viviendo en el corazón de Rusia. Prácticamente solo han quedado por ahí unos cuantos fanáticos del materialismo criollo viviendo, todavía a estas horas de la vida, en pleno siglo XVIII. La buena música, las conferencias, el cine educativo y altamente espiritual, el baño, los paseos al aire libre, la vida sexual sana, etcétera, etcétera, pueden reformar y curar a los delincuentes. La ley del talión ha fracasado rotundamente. Ahora se necesita la psicoterapia pedagógica correctiva. Conclusiones. La endocrinología es una ciencia que todavía se halla en estado embrionario. La criminología se halla estancada por la ciencia materialista. En las glándulas endocrinas se encuentran en estado latente los poderes de clarividencia, clariaudiencia, intuición, telepatía, omnisciencia, etcétera, etcétera. El uso equivocado de los poderes psíquicos es criminal. La ignorancia es la causa del mal uso de los poderes psíquicos. La psiquiatría ampliada con materias teosóficas y rosacruces, sacará a la criminología del estado de estancamiento en que se encuentra. El derecho penal debe ser reformado con arreglo a la criminología científica. La psicobiología sin teosofía es como un jardín sin agua. Todo estudiante esotérico debe tener disciplina y cultura intelectual. El ocultista sin disciplina y cultura intelectual se convierte en delincuente. El uso justo de los poderes es una bendición para todo el mundo. El uso injusto de los poderes es una maldición para todo el mundo. El ignorante que quiere educir y desarrollar los poderes psíquicos latentes en las glándulas de secreción interna, se parece al niño que juega con dinamita. El ocultista sin cultura intelectual se convierte en delincuente. Este libro es un código de ética científica para todos los gnósticos rosacruces, yogis, ocultistas, espiritualistas, etcétera, etcétera. El esoterista que estudie y acepte este libro se convertirá en un verdadero maestro de la logia blanca. El ocultista que acepte este libro como código de ética científica no caerá en el abismo de la delincuencia. Con este libro abrimos un nuevo campo de investigaciones a la psiquiatría y a la criminología. Fin. Nota. Si después de leer este libro quiere estudiar la gnosis, diríjase al señor Rafael Ruiz Ochoa. Apartado 7858 México, DF. Índice. Nociones fundamentales de endocrinología y criminología 1. Prefacio 1. Primera parte 4. Capítulo 1 La glándula pineal 4. Capítulo 2 La glándula pituitaria 5. Capítulo 3 La glándula tiroides 7. Capítulo 4 Las glándulas paratiroides 9. Capítulo 5 La glándula del timo 9. Capítulo 6 El corazón 10. Capítulo 7 La glándula pancreática 13. Capítulo 8 El hígado 14. Capítulo 9 Las glándulas suprarrenales 15. Capítulo 10 El vaso 16. Capítulo 11 El fondo vital 17. Capítulo 12 Tatuas y hormonas 18. Capítulo 13 La próstata 19. Capítulo 14 Los testículos y los ovarios 22. Segunda parte 27. Capítulo 15 Diversas clases de percepciones clarividentes 27. Capítulo 16 Clarividencia positiva y negativa 28. Capítulo 17 La conciencia 30.
Capítulo 18 El yo psicobiotipológico 31. Capítulo 19 La mente humana 33. Capítulo 20 El infraconsciente 36. Capítulo 21 El subconsciente 39. Herencia 39. Educación 40. Circunstancias 41. Capítulo 22 La supraconsciencia 42. Imaginación 43. Inspiración 45. Intuición 46. Capítulo 28 El caso Krishnamurti 48. Capítulo 24 El sugestionado, el cliente, el súcubo 51. Capítulo 25 Los alienados 56. Capítulo 26 Revolución total y revolución parcial 60. Capítulo 27 Criminología intelectual 65. Capítulo 28 Psicosis belicista 69. Capítulo 29 La paranoia 69. Capítulo 30 Psicoterapia pedagógica 72. Conclusiones 74. Nota 75.